con el historiador científico Martín Pacheco. Él ha estado fuera de circulación por un tiempo, pero a Dios gracias ha superado. Gracias. No, y hoy tenemos el placer de contar con su sapiencia y su conocimiento sobre los temas políticos y temas de historia de nuestra tierra del Cusco. Después de estas reflexiones, ha empezado a caérseles las máscaras, son los mismos de siempre: rufianes, psicópatas, mujeres livianas de cascos sueltos. No existe un candidato ideal para todos los votantes, precisamente porque el electorado peruano es singular y muy diverso, y tienen diferentes puntos de vista. Si analizamos y comparamos a los votantes peruanos con los de otros países, hoy el peruano está escaldado por los políticos que han traicionado su confianza que en ellos depositaron durante los últimos 30 años. De acuerdo a los resultados de las últimas encuestas sobre el perfil de candidatos, el 48% de peruanos considera que no hay buenas opciones presidenciables, aunque la oferta política para las elecciones del 12 de abril prácticamente que han quedado definidas con la habilitación última de los partidos de Renovación Popular de Rafael López Aliaga, que por fin ha empezado a comunicarse con un estadista. Fue el primero del estrafalario Mario Vizcarra. Sin embargo, aún en la mayoría de peruanos prima la indefinición y desencanto. Además, el porcentaje mayoritario corresponde todavía al voto en blanco o viciado. De por medio también están pendientes algunos temas, asuntos que podrían variar sustancialmente el roído panorama electoral nacional. El primero es el chifa nocturno del transitorio fantoche presidente de la Nación, José Gerí Oré. Ayer los programas dominicales limeños han mostrado nuevas facetas de las reuniones clandestinas de Gerí Oré con el mafioso empresario chino Xi Guoyang. Se habla de tráfico de influencias, peculado y otros delitos que la Fiscalía de la Nación ya debía haber abierto un proceso a Gerí, pero hasta ahora nada de nada. Rospigliosi, presidente del Congreso, también ha relativizado el problemón en el que está embarrado Gerí Oré. Para eso el gobierno, en el mes de diciembre, alcanzó cifras históricas en el gasto de alimentación del despacho presidencial, que desembolsó la friolera de 270.894 soles, superando largamente los montos desembolsados en el periodo de la frívola Dina Boluarte, que bordeaba el monto de 169.499 soles. En una entrevista reciente con el periodista argentino que hoy dirige un programa en CNN, Andrés Oppenheimer, José Gerí Oré declaró tener 16 perros, lo que significa que los peruanos en Palacio de Gobierno alimentamos a 16 perros más con los impuestos que pagamos todos los peruanos. La encuestadora Ipsos del Perú 21, a 86 días del 12 de abril, señala que el 12% de los electores ya tienen decidido su voto. Además, los peruanos votarían por un líder con mano dura contra la delincuencia y la corrupción, y que promueva el empleo, que sea honesto y posea experiencia y tenga talla de estadista. Es el tipo de candidato presidencial que hasta ahora la mayoría prefiere para ocupar el Palacio de Gobierno desde el 28 de julio de este año. Además, un 56% de votantes llegarán a las urnas el próximo 12 de abril del 20 de este año, desafectados contra la política y desconfiados de los candidatos en carrera electoral. La otra variable preocupante es que el 47% de votantes manifiestan todavía desconocimiento sobre el proceso electoral. Además, la credibilidad del candidato, 31%, aparece como el principal factor que influye en la decisión de voto de los electores, por encima de la personalidad, 23%, las propuestas, 22%, y la trayectoria del partido o el postulante. Otro dato clave
es que la mayoría de los peruanos, 48%, considera que el país necesita un político con mano dura, un atributo que se impone a otras opciones como un rostro nuevo en política, un perfil técnico, académico o de empresario. Además, los peruanos hoy sobre las cualidades que deben tener un presidente incluyen exigencias comunes a cualquier entrevista laboral, más atributos netamente políticos. Asimismo exigen honradez, liderazgo, visión de futuro, experiencia, sinceridad, ser trabajador, tener propuestas viables, representar un cambio, entender los problemas de gente como uno. Esas respuestas dan una buena pauta de las expectativas ciudadanas, pero su interpretación requiere también una revisión del comportamiento del electorado en las últimas décadas. Muy bien, lo anunciado. Tengo el placer de contar con la presencia del historiador científico Martín Pacheco. Martín Romero. Martín, gracias por venir a Prisma Político. Un gusto siempre con usted y gracias por la invitación. Martín, ¿te merece alguna reflexión, de introducción o introito de este programa? Bueno, la vez pasada hablábamos contigo cómo es que esto es el producto de toda una degeneración ya de 3 siglos de la democracia, ¿no? Todo lo que estamos viendo, claro, desde que toma el poder Robespierre, ¿no? Y distorsiona toda la democracia, toda la república, todo el sueño de la ilustración. Y esto se ve reflejado a lo largo de cómo surge el comunismo como una propuesta totalitaria, ¿no? Y su contraparte el fascismo, ¿no? Cómo las democracias se volvieron cada vez más débiles y la gente tiene que optar por estos métodos de mano dura. Y en el caso del Perú y Latinoamérica, el fracaso de estas grandes propuestas revolucionarias, ¿no? Y más concretamente desde el año 90, donde se había pensado instaurar un liberalismo y donde un gran sector de los liberales de Fujimori incluso dijeron que lo primero era crear instituciones, no se hizo. Entonces son 30 y tantos años, ¿no? Ya desde el 90, ¿no? Casi 40, donde estamos viviendo el triunfo de quienes han prosperado sin reglas de juego, sin instituciones y sin control. Usted sabe, como estudioso que es, que el capitalismo es suicida, tiene crisis como el 29, las del 2008, ¿no? El 70, donde el capitalismo, si lo dejas solito, se mata solo, cuando se vuelve mercantilismo, cuando retrocede hacia un monopolio. Y para eso tienes que ponerles reglas. Para que funcione la sociedad liberal, tiene que haber un Estado fuerte. ¿Y el populismo? El populismo, que es otra cosa, ¿no? Y ahí tenemos la culpa nosotros, de dejarnos llevar por redentores y todo ello. Entonces por mesías. Entonces se ha instalado en el Perú ya abiertamente un grupo político de dominio de los delincuentes, de las mafias. Y es derecha izquierda, ya no es ni caviar, ni la derecha bruta, toditito, o sea, cruza todo, la Iglesia Católica, el Estado, la universidad, los medios de comunicación. Y entonces, ¿qué cosa más podrías? O sea, yo cuando entró Gerí dije, pucha, no, ¿qué va a cambiar? Ya pues no estamos ingenuos, este es un congreso de mafiosos y algo va a surgir, ahora y surgió, ¿no? Como que va a surgir, ¿no? Pero yo creo que como... Pero, Martín, José Gerí ya era un tipo de malas entrañas. Claro, su mamá... Él ya tenía acusaciones por violación, sí, que han sido archivadas. Tenía acusaciones inclusive por extorsión cuando estuvo en la Comisión de Presupuesto. Claro. Y también lo taparon. ¿Y cómo es por qué se empeña en que el director de la ATU sea su... ahora, sí, claro. Las cámaras y todo esto. Entonces, sí, pues, o sea, era cuestión de esperar nomás, de cuestión de tiempo, como se dice, ¿no? Y ahí está, pues, ¿no? Otra crisis que... Lo único que creo que va a hacer superar esta crisis es que por lo menos tengamos 30 congresistas entre diputados y senadores más o menos potables y un presidente que al menos tenga un poquito de vergüenza. Muy bien, sobre ese tema. Pero empecemos
Lo primero. Martín Pacheco no participa en este proceso electoral. Martín Romero. No es candidato a nada, pero sí es un historiador científico que ha visto y vivido los últimos procesos electorales nacionales. Por lo tanto, es una voz autorizada para analizar y comentar el zafarrancho político peruano. Claro, entonces yo creo que es una, como le decía, una crisis muy estructural que viene de atrás. Y ya se está comenzando a hablar de lo que se llama la segunda ilustración en el mundo, o sea, la recuperación de la esencia de la democracia. Porque hasta ahora la democracia ha estado capturada por el dominio tecnológico, por el poder, ¿no? Por las dictaduras. Democracia asaltada, denostada. Todo, mira, la Segunda Guerra que había significado, bueno, la derrota del fascismo y todo eso, no termina de vuelta a las dictaduras latinoamericanas, centroamericanas y luego el imperialismo norteamericano, la Unión Soviética. Bueno, cae la Unión Soviética y ahora sí viene la democracia, pero es el mismo grupo occidente o sea, es una crisis más grande que nosotros, ¿no? Y a mí me parece que hay que comenzar a trabajar con el ciudadano, porque ahorita es el único que tiene, digamos, las manos limpias, que su voto por lo menos no sea pues fallido, ¿no? Pero ese ciudadano también es el responsable de haber elegido a los que nos han gobernado durante estos últimos 30 años. Pues, sí, porque se les ha vendido humo, se ha hecho una falsa campaña contra las ideologías. Hay desafección, hay desconfianza de los peruanos sobre este proceso electoral concretamente, y la verdad es que faltando muy pocos meses, hasta ahora apenas un 12% de la población tiene definido quién va a ser su candidato. Pues pero el resto está en el limbo. Pero se entiende esto, ¿no? Usted que es también analítico, ¿qué pensaría usted de un militante que se le ha educado en que el APRA era un partido glorioso, una especie de santidad, de entrega, los mártires de Chanchán, los mártires del 3 de octubre del 47 en el Callao, y de pronto ven a sus dirigentes enriqueciéndose, a algunos de ellos, ¿no? Pero porque el pueblo aprista es otra cosa, ¿no? O sea, ¿cómo no se van a decepcionar? ¿O cómo no se va a decepcionar un militante o un seguidor de izquierda que le habían dicho que el izquierdismo es entrega, es una vida moral, ¿no? Robando y todo ello, ¿no? O sea, sí, ¿cómo no se va a decepcionar de Acción Popular o el PPC cuando terminan en lo mismo, ¿no? Es increíble, ¿no? Y esta última, ¿no? En 2021 se da un sentido de cambio electoral y entra la señora Boluarte a cambiarlo todo. No se respeta el sentido del voto. O sea, se han dado muchos motivos para que la gente no crea, pero eso no quiere decir que nos quedemos ahí, ¿no? Hay que volver a presentar personas potables con algún tipo de honradez, honorabilidad. Y yo creo que esas pequeñas islas que podamos conquistar van a hacer cambiar la situación. Muy bien, a ver, empecemos por la izquierda. La izquierda, estratégicamente, ha abandonado la agenda progresista. ¿Sí? Verónica Mendoza, una de las representantes, en algún momento la llamaron como la reserva moral de la izquierda, igual que Susana Villarán, ¿te acuerdas? Entonces, Guillermo Bermejo era la alternativa para reemplazar a Castillo en este proceso electoral. Y Atencio, que era su abogado, lo lleva prácticamente al cadalso, ¿no? Él tenía un proceso por terrorismo y dice, oye, no, vamos, ya te han absuelto 2 veces en 2 instancias, una tercera también va a ser, así que tú eres el próximo. Bermejo, ingenuo, va, y al día siguiente, Guillermo Bermejo Rojas, 15 años en Ancón. Y al día siguiente, Atencio, líder de Venceremos del partido. Es una estupidez de la izquierda que se siga a Stalin más que a Lenin o más que a Kerensky, ¿no? Porque las revoluciones socialistas han sido en sus inicios democráticas. No se olvide usted que cuando
Lenin viene de Alemania, en todos estos movimientos que había en la guerra para que se retire del frente ruso y todo eso, lo reciben con la Marsellesa, o sea, con el himno de la libertad, claro, con el himno de la libertad, de la Ilustración, que significa contrapeso de poderes, Estado de Derecho, ¿no es cierto?, institucionalidad, participación ciudadana. ¿Y qué ocurre? Que en una de esas trampas, ¿no es cierto?, este ladroncito de Georgia, ¿no?, le captura el poder, y con su banda de delincuentes, ¿no?, Stalin. Igual ocurre con China, ¿no es cierto? En China ya Sun Yat-sen había avanzado una democracia más o menos social, y Mao Zedong toma el poder después de derrocarlo a Chiang Kai-shek, ¿no?, del Kuomintang, y los japoneses que pierden la guerra, y se convierte en una dictadura. O sea, ¿en qué momento la izquierda se asocia a dictadura del proletariado, a totalitarismo, salvo la violencia como parte de la historia? Jamás. La izquierda es una propuesta de lograr lo que la burguesía no había podido hacerlo en los siglos XVIII, XIX. Entonces, esta izquierda que no acepta la sociedad de mercado, que no acepta la libertad, la democracia, el contrapeso de poderes, es absolutamente no izquierda. O sea, ¿de dónde Verónica Mendoza y todos estos izquierdistas siguen creyendo que Venezuela era una democracia, que Cuba era el paraíso, ¿no? Entonces, es una estupidez tan grande como la de la derecha extrema, ¿no?, de que, bueno, el fascismo y la represión, ¿no? Entonces, a mí me parece que lo que hay que reconstruir es un concepto de democracia nuevo. O sea, hemos perdido el hilo y tenemos dirigentes desesperados que se han ido a los extremos, ¿no? Alguien me comentó por ahí que la gente de izquierda de hoy son políticos de café. En 1929 insurge el APRA en el país, como un partido auténticamente comunista. Yo he encontrado un libro de Vergel hace muy poco, en el que hace una recopilación del nacimiento auroral del APRA. Y en un principio era un partido de izquierda. Claro. En ese entonces en el Perú no había otro movimiento. Claro. Mariátegui surge tiempo después, y ahí empieza la tole-tole. Claro, pero esa es una parte del APRA, porque el APRA entendió perfectamente que había que restaurar todo lo que era la democracia, las instituciones, ¿no? Era un momento en que el imperialismo era demasiado crudo, es como ahora que ha retornado toda esta doctrina. Por supuesto que en el programa del APRA estaba al imperialismo. Claro, ¿no? Ahí La Torre fue un visionario en ese entonces. Claro, en ese entonces. Un partido de izquierda democrática. O sea, jamás el APRA abandonó su lucha contra los totalitarismos, no dejó de lado el contrapeso de poderes. Ese es el APRA que le ha dado al Perú esa herencia. Pero desgraciadamente, ¿no es cierto?, tiene, con todo lo que sucede en los 30, 40, la Segunda Guerra, la Guerra Fría, el APRA zigzaguea demasiado y a veces abandona. Es un partido perseguido. Sí, pero... Ahí La Torre es exiliado permanentemente. Pero creo que entrega mucho a cambio de la sobrevivencia, y llega a hacer un pacto el 56 con la extrema derecha. Y mucha gente... ¿Podría? Como Odría, pero... La convivencia aprista. Claro, Odría era solo un pelele del momento, ¿no? Era de un general exitoso en la guerra. Pero el dueño era un señor Perú. Claro, pero detrás estaba empezando la oligarquía, ¿no? Y no hace sus reformas. O sea, demora mucho. Tal es así que recién Aya de la Torre autoriza la lectura del antiimperialismo y el APRA cuando Velasco hace las reformas. Y le sale bien, porque evita una guerra civil. Ya habían muchos frentes guerrilleros de extrema izquierda en el Perú y también de extrema derecha. No se olvide usted que los fascismos. Entonces, y ese zigzagueante actuar de Aya y de la cúpula, ¿no?, hace que el APRA llegue debilitado a los 90, ¿no?, y Alan García, así que se aprovecha de ello, y luego no tenemos un partido que logre un recambio realmente. Igual ocurre en la izquierda, ¿no? Entonces, a mí me parece que hay que volver a refundar
los principios sustanciales de un movimiento democrático social. Fundamentalmente, rescatar lo mejor que tiene la Ilustración y todos estos movimientos aurorales que nos hemos olvidado. Por ahí va la cosa, rescatar la democracia, evitar los extremos, porque nos estamos radicalizando. La segunda vuelta va a irrumpir un disruptivo, posiblemente de izquierda, y eso hay que evitar. Exactamente. Eso hay que evitar. Vicente Lanoca, que es, Paulo Vilca, que es un estudioso, un politólogo rojo, del Instituto de Estudios Peruanos, hace unas semanas salió a decir: hoy a la izquierda no le interesa quién llegue a ser presidente de la República. El objetivo y la estrategia de la izquierda hoy es capturar la mayor cantidad posible de senadores y diputados. Así es. Porque a partir del 28 de julio el poder real en el Perú va a estar en el Congreso de la República. Así es. Y para ello la izquierda se ha diseminado. Claro. Todos están infiltrados en los diversos partidos en poder. O sea, están metidos ahí y están en una campaña brutal. El poder por el poder, fíjese. Sostenido con el dinero oscuro de la minería ilegal. Y fíjese el caso de este señor, el Puca, que lo llaman, ¿cómo se llama? Ah, Bellido. ¿No? Y todos tienen esa actitud. O vea usted la actitud de Cerrón, que no le importa con quién negocia, ¿no? Entonces, estamos ante un grupo de cínicos y de una irrupción posible de una propuesta radical, sí, que puede, que no debe ser destructiva. Es decir, apoyamos muchos de nosotros, yo apoyé a Castillo, no por Castillo, apoyé porque la otra opción era para mí más pésima. ¿Y quién que terminó? Castillo, terminó siendo otro piraña, otro imbécil que destruyó la democracia. Entonces, ¿qué hacemos? ¿No? O sea, un fronterizo mental, ¿no? O sea, entonces, ¿qué hay que hacer? Yo creo que ojalá aprendamos de que ya pues no se trata de votar por el cachaco heroico de Locumba, o por el profesor, o por el canillita que después fue a Harvard. Entonces, a mí me parece que eso ha madurado un poco y creo que vamos a buscar algunas formas, algunas cualidades mucho más intrínsecas, ¿no? Positivas. En este momento el panorama político del Estado Nacional está siendo liderado, como hace ya un año, por Rafael López Aliaga, sí, que está flotando ahí entre un 11-12% de las preferencias electorales, sí, supuestamente a nivel nacional. Él dice que tiene sus propias encuestas, que no cree en las encuestas, que inclusive en este momento ya para encuestas internacionales con las que él trabaja, dice, hace poco ha declarado eso, él estaría ya bordeando casi el 40 y tantos % de las preferencias electorales. Su fuerte es Lima. Después de López Aliaga está ahí Keiko Fujimori, claro, astutamente, estratégicamente está calladita, sí, esperando a ver cómo el loco del Porqui empieza a desbarrancarse solo, ¿no? Eso es de lo que estamos hablando, disculpe usted, que el voto y las tendencias están yendo hacia el miedo. En la derecha hay un miedo a que vuelva Castillo o esta masa de indios. Y por eso es que el más agresivo, el más anticaviar, ¿no? tiene esa votación. Y del otro lado está el que hay que destruir a la riqueza, la democracia que ya no sirve. Fíjese, incluso internacionalmente ese discurso está calando. Así es. Qué bueno que ahora en Irán la gente se esté levantando. ¿Qué es lo que ha dicho Trump cuando toma el Capitolio? ¿No es cierto? ¿Qué es lo que hace Putin cuando destruye toda la democracia y se hace reelegir con un solo candidato? Él compite contra la nada, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado de que los extremos gobiernen estas elecciones. Y por eso es importante tu medio, personas así de centro, que vean propuestas viables, pero conservando algo que es totalmente irrenunciable, algo que es lo único que evita que nos matemos, algo que, como dijo Churchill, puede ser entre lo peor el menos peor, si cabe el término que estoy inventando, pero que es lo único que funciona, que es el contrapeso de poderes y la democracia. Si no vamos por ahí, si estas elecciones no tienen esa tendencia,
los extremos van a hacer lo que querrán, lo que quieran, y vamos a tener esto, porque el totalitarismo o la concentración de poder inevitablemente te lleva a lo que estamos viviendo ahora: corrupción, abuso, un país fallido, ¿no es cierto?, estancamiento, las inversiones están bajando. El Perú está en piloto automático económicamente. Es que los empresarios han dado un paso atrás. Por supuesto. Para ver los resultados, qué es lo que pasa. Claro, nadie va a invertir si no hay una estabilidad legal y política. No hay. Mire lo que está pasando en Venezuela. Trump emocionado, toma y van a venir las petroleras. Nadie quiere invertir, nadie se ha matriculado hasta ahora para refinar el crudo venezolano, porque no hay todavía una estabilidad política. Sin embargo, hay unos sectores del país en el que tienen la esperanza, por ejemplo, de que este viraje de estos últimos 6 meses de los países de Ecuador, de Chile, de Bolivia, de la Argentina, hacia la derecha, puede ser un espejo en el que Perú se vea reflejado. En tanto y en cuanto cuidemos que sea democrático, porque ya hemos visto que como también los anteriores gobiernos en Chile y en otros países de derecha, que eran una esperanza, han caído en el totalitarismo y han empeorado la situación. Igual la izquierda, que era toda una esperanza. Entonces, ¿cuál es el punto nodal de toda esta esperanza? No perder la democracia, no perder un equilibrio de poderes, tener un espacio en el que podamos discutir, o por lo menos un poder disuelva al otro. Ahora, para disolver al Congreso tienes que pedirle permiso al Congreso. Ya la moción de confianza. El Senado va con poderes omnímodos. Ya no funciona. Inclusive destituir al presidente de la República. Tiene todo. Exactamente, todo el poder para el Senado. Entonces, eso es dañino. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, la primera acción, si es que queremos preservar una civilización, por lo menos lo que hemos logrado, es restituir la institucionalidad y el equilibrio de poderes. Ya después, pues las leyes que procrimen, ¿no?, que no existen o sí existen, pero lo primero yo creo que es restituir el contrapeso de poderes. Muy bien, estamos en diálogo con el historiador Martín Pacheco. Martín Romero. Vamos a ir a una pausa para volver con la parte final de esta interesante tertulia. Adelante, Andy, por favor. La parte final de esta interesante tertulia que sostenemos con el historiador Martín Romero Pacheco. Martín, antes de ir a la pausa habíamos dejado ahí flotando el tema de que es irónico que tanto se disputen la opción de gobernar el Perú a partir del próximo año. ¿Sí? Sí. Lo que recibirá quien gane las elecciones será un país roído por la crisis fiscal, con una deuda pública progresiva en parálisis de crecimiento y un aparato estatal que gasta más de lo que recauda. Los expertos dicen que es de pronóstico reservado y que los mayores responsables de este desolador panorama es el actual Congreso de la República. Así es, y sobre todo el grupo político de la economía criminal. Entonces, con que tengamos un Congreso que en primera vuelta tenga el presidente un buen grupo de parlamentarios, porque necesita eso, con que se tenga parlamentarios que restauren el contrapeso de poderes para que las instituciones eso sería lo ideal. Sí. Pero eso no va a ocurrir. ¿O tienes la esperanza y el optimismo de que pueda ocurrir? ¿Quién encabezaría ese movimiento? No sé. No sé. ¿Keiko Fujimori? No. ¿Álvarez? Ninguno de ellos. ¿Perú Nación? Ninguno de ellos, pero hay nombres, hay tendencias de centroizquierda, con todo lo que he escuchado a un cusqueño, Caller, que está dando vueltas por acá. El partido no sé qué, pero como tiene formación, es marino, tiene formación europea. Mira, se ha preparado, él dice que se ha preparado durante 25 años para ser presidente del Perú. Entonces... bueno, esos estrafalarios, pero Jorge Nieto, a mí, por ejemplo, me encanta su discurso, ¿no? Jorge Nieto Montesinos. Jorge Nieto. Yo veo algo de propuesta. Marisol Pérez Tello. También. Belaunde, que es un demócrata, ¿no es cierto?, que tiene un partido.
el mismo López Chao, con todas sus contradicciones, tonterías del pasado, está sentado en algo, ¿no? O sea, son personas que creen en la institucionalidad y contrapeso de poderes. Que es, o sea, para mí, aunque parezca reiterativo, algo así obsesivo, el punto está en el equilibrio de poderes. Entonces, no va a funcionar la economía, no va a funcionar nada, ni la democracia, ni el avance de este país, si primero no restauras eso. Labor muy dura. En buena hora que los hemos visto en todo su esplendor a estos delincuentes. Discúlpeme la expresión. Sí, es cierto. ¿No? Es en buena hora. Ojalá que eso se ha empezado a caerse la máscara, como dijo hoy día. Y lo que usted ha dicho, ¿no? Al empezar el programa. Entonces, lo que yo estoy viendo es que esa tendencia, de alguna manera, ¿no? Restaurar el equilibrio, la institucionalidad, está tomando algún cuerpo. Y con que en la primera vuelta el que salga, el que gane la segunda, no sé qué, tenga un respaldo, o tengamos una masa de congresistas, tanto senadores como diputados, que crean en esto, en esta democracia y en estos factores que estoy mencionando, ya digamos un tercio, ya es mucho pedir. Y con que logremos ello, digamos, va a ser muy importante. Y un presidente que más o menos tenga pues algún peregrino de democracia, ¿no? Y lo que hemos tenido es cualquier cosa, ¿no? Y ojalá pues que se dé eso, ¿no? Claro, acá estamos conversando, este es un set de televisión, pero creo que sí va por ahí la cosa, ¿no? A veces me pregunto, de repente soy muy entusiasta y me estoy autoengañando, pero creo que sí, de alguna manera por ahí va la tendencia, ¿no? El peligro que estamos corriendo también es el que este Congreso es uno de los más repudiados de los ya ni hablar, tiempos, pues, ¿no? Ni hablar. Sin embargo, un 80% de los actuales congresistas quieren ser reelegidos. Claro. Bueno, conchudos y sinvergüenzas, ¿no? No tienen ya sangre en la cara. Para ser muy generoso con el calificativo. Sí. Conchudos y sinvergüenzas. Pero también, contrario censo, ha comenzado a aparecer tendencias, como les decía, ¿no? De gente que lucha por la decencia, por la democracia, por las instituciones, por un funcionamiento equilibrado, por la tolerancia. Entonces, o sea, como digo, como dice el refrán, ¿no? Así ya entrando al lenguaje de las abuelitas, no hay bien que por mal no venga, ¿no? Entonces, toda esta crisis creo que de alguna manera tiene que provocar la restauración de la democracia, ¿no? Y sea usted de izquierda o derecha, yo creo que usted y yo hay que redignificar. Yo soy de izquierda, ¿no? Izquierda, centro-izquierda, ya eso, ¿no? Es obvio, ¿no? Y usted tiende más a ser liberal. Pero los dos tenemos algo en común. Creo que, y estoy por eso acá, creo que los dos creemos en que la ruta va por la reconstrucción de las instituciones y el contrapeso de poder. En eso sí. Redignificación de la democracia. Yo creo que eso sí no es negociable. No. Eso sí no es negociable. Entonces, por eso me encanta conversar con personas como usted y otras, porque podemos tener distancias muy grandes en la forma de ejecución de la política, tendencias. Pero yo creo que lo primero que en este momento hay que restaurar es la creencia en ese contrapeso de poderes en el ciudadano. Ya con eso él va a ver a quienes lo han destruido, quienes no, por estos sí, ¿no? Todo lo que usted está hablando ahora. Y eso que vimos con Yeri, con todo eso que está pasando, es eso, es simplemente la consecuencia de que no hay eso. O sea, usted como analista, como técnico, sabe, ¿no? Cualquier técnico, el funcionario que no hay que ver solo el problema, sino la causa del problema, y entre las causas hay una causa pivotal, ¿no? Así es. Usted sabe que es usted estratega, ha dirigido usted empresas y todo ello, y sabe usted que tiene poco tiempo, pocos recursos y no puede atacar todo, tiene que buscar el punto estratégico, lo que llaman el punto pivotal. Y eso para mí es el contrapeso de poderes. Atacamos eso y vamos a eso y nos dirigimos a eso y el resto viene por añadidura, ¿no? Entonces, yo me atrinchero en esa idea por mis estudios, por mi experiencia, y ahí creo que está el punto clave, ¿no? En este momento los 4 puntos capitales del problema peruano es inseguridad, sicariato,
es el tema de educación. Ya, es lo que se Salud. ve, es lo que se ve en la cáscara. Así es. Pero ¿dónde está el ADN? ¿Dónde está el origen de todo? Ya es como yo tengo un granito acá, tengo otra herida por acá, otra acá. Ya, eso es lo que se ve. Pero no será que tengas un ADN, que hay un tipo de cáncer que está distorsionando tu digestión, tu sistema inmunológico. Hay que atacar ahí. ¿No? Y hablando de justamente lo que estoy pasando en estos momentos, ¿no? Entonces, a mí me parece que el origen del cáncer es la división de poderes que estamos perdiendo, la falta de institucionalidad. Y si se ataca eso, el resto viene por Pero es que añadidura. eso lo hemos perdido, pues, Martín. Todavía no. Hace 30 todavía años. no, mire, todavía hay una presidente de Poder Judicial que le cuadra los filios, no sé, también tendrá sus cuchos, pero hay todavía gente que le respalda, o sea, del todo todavía no hemos ¿Viste perdido. esa guerra del trono de poderes de la Fiscalía de la Nación? Pero no es la fiscalía, o sea, entonces no es una bronca entre fiscales, no, es una bronca de los dictadores y de la mafia. Pues es que hay que reformar el Poder Judicial. Todo hay que, pero no, pues desde quiénes. ¿Y quiénes lo harían? Los de la mafia, no, pues no. Pues nosotros lo haríamos, ¿no? Con un nuevo parlamento, con gente más representativa. Pero el punto es ese, que todo se origina en desequilibrio de poder. Entonces, a mí me parece que estratégicamente tendríamos que hacer una campaña. Yo a veces escucho, ¿no?, políticos, politólogos, que es tal cosa, pero eso es el rostro, eso es la periferia. Hay que atacar, perfecto, hay que atacar el núcleo, el centro de todo, que es el contrapeso de poderes, el tema de división de poderes, que es el clave en este momento, el origen y la solución de todo. El tema del liderazgo, falta de liderazgo. Claro. Mira, en el Cusco, por ejemplo, nosotros arrastramos ese problema de frustración de 40 años de falta de liderazgo en el Cusco. Claro. Y ahí está el aeropuerto internacional, está el hospital Lorena de los pobres, está el tema del gas de camisea. No hemos creado pues una burguesía regional, como decía Guido Beiro, ¿no? Guido Beiro decía, nos falta una burguesía regional. ¿Qué es una burguesía regional? Es alguien que quiere ganar plata, pero al mismo tiempo tiene un compromiso de hacerlo en su espacio, ¿no? Y todos pues, han ido a Lima, con las reformas agrarias, la gente productiva también ha caído, han destrozado su base productiva. Han emigrado. Los comunistas y que han tomado el poder, lo que han hecho es repartirse el dinero, ninguno de ellos ha creado una industria nueva, no ha hecho un valor agregado al gas, a la minería, a la agroindustria, o sea, ¿pero por qué? Justamente porque no tenemos contrapeso de poderes, porque Lima todo lo copa, Lima todo lo hace, ¿no es cierto? Hablando de Lima, lo que acabas de tocar, un colega tuyo, Tamayo Vargas, tiene un libro interesante de la época republicana del Cusco. Sí, muy lindo. Y ahí señala el tema que el gran problema, los problemas del pueblo empiezan con el famoso limeñocentrismo. Así es. Y eso también se destruye con una excelente división de poderes, porque ellos como manejan el parlamento, como manejan los poderes, tienen una cuota más alta de poder, también manejan o sea, también hay un trasfondo hasta racista y excluyente. Entonces, si restituimos el contrapeso de poderes, también podríamos evitar ese tipo de centralismos y todo ello, ¿no? Entonces, finalmente yo creo que todo pasa por eso. Eso pasa por eso, ¿no? Porque finalmente los diputados de Cusco terminan aupándose a los de Lima, siendo parte de su rueda de... Porque se vuelve a ir al Lima y lo primero que hace es empezar a limeñizarse, empezar como un limeño. No es cierto. Entonces, porque no tiene noción de un proyecto regional. Falta de formación. Falta de formación, porque no hay condiciones para que su propuesta tenga algún éxito. Entonces, todo nace a partir de esa ruptura de la división de poderes. Ahora, los actuales partidos en competencia están preocupados por el sur, porque tú sabes que el sur siempre ha sido determinante Anti-Lima. En los resultados, exactamente, en los resultados generales. Entonces siempre y lo que manejan es de que Cusco rojo, claro, Puno rojo, Arequipa rojo, Ayacucho rojo, y no saben cómo venir acá. No tienen discurso, no tienen narrativa. Claro, y se ha hecho una regionalización, pero cada oficina, cada ente descentralizado, entre comillas, tiene control en Lima.
Y si usted hace un análisis, muchas veces en Lima dejan que se corrompa todo para que se desprestigie. ¿No consideras que este tema de la regionalización fue uno de los grandes proyectos que tuvo el APRA con Alan García? Claro, pero... Él fue el que pensó en este asunto y dar poder a las regiones. Y el objetivo de él era, estaba leyendo un último libro que ha salido de, no recuerdo muy bien, en que decía, oye, Alan dio poder a las regiones con el objetivo de que en las regiones se formen los nuevos líderes del país. Claro, pero mira lo que ocurrió con las regiones, que han vuelto a la departamentalización y a la feudalización. No ha habido estructuralmente, no se ha estructurado una idea de región transversal que una diferentes pisos ecológicos. Claro, eso en el libro de la Revolución que no fue. Así es. Exactamente. Así es, una revolución y a la vez que construye una nación. ¿Por qué? Porque ese debate está vacío desde Sucre, Bolívar y Gamarra, todavía. No se logró hacer con la revolución de los 1890, ni con los partidos de masas APRA izquierda. Siempre ha sido postergada esa posibilidad de equilibrar el poder regional con el centralismo. Siempre se ha alentado la lucha más bien entre Lima y el resto de las regiones, en vez de que haya un proyecto integrador. Esa es otra de las falencias que hay que volver a trabajar, porque no es solo contrapeso de poderes, es también cómo se maneja el poder, la naturaleza intrínseca del poder de Lima y la falta de propuestas que nosotros tengamos para aportar a Lima. Porque Lima es la capital, somos un país unitario, no somos federal. Entonces, ese debate también tiene que volver, pero primero yo creo que hay que empezar con el contrapeso de poderes, porque sin eso tampoco se puede llegar a una nueva propuesta regional, no se puede. Alan García vio el tema de Puno y se fue a Puno y empezó a trabajar con Puno. Ofreció, Alan García no es Fujimori quien hace, la central hidroeléctrica de Sangabán, claro. ¿sí? La electrificación de los pueblos aledaños al lago Titicaca. Y cuando ya Puno lo declara inclusive persona honorable, alcalde, le da su medalla a Alan García. Ahí surge la izquierda y envían a todos sus líderes encabezados por Julio César Mesich. Sí. Y empiezan a hacer un trabajo pero brutal contra el APRA de Alan García en Puno. Ese es el problema de la izquierda, que nunca ha entendido un proyecto de desarrollo a largo plazo, que nunca ha entendido, por ejemplo, cómo se puede estructurar una región a partir de intereses comunes, que siempre ha mirado la regionalización como una lucha contra Lima y con matices incluso racistas e identitarios aislantes, en vez de que la identidad más bien fortalezca núcleos, unifique en torno a un proyecto regional y logremos a partir de ello un proyecto nacional. Entonces ese es un problema pues, de los extremos, porque terminan imponiendo su doctrina política e ideológica más que una necesidad técnica de formar ejes y polos de desarrollo armoniosos, lo que es Estados Unidos. Pues. ¿Por qué Estados Unidos es grande? Porque antes de federalizar dio las pautas de cómo se debía unificar y después de eso ya les da a cada uno. Igual ocurre con Inglaterra. Lo que te acabo de comentar de Alan García en Puno está en el último libro de tu colega, el historiador José Renick, sí, que dice a la recuperación de Puno. Sí, hizo muy buenas cosas, pero estructuralmente se necesitaba crear lo que se llaman dirigencias o grupos de locomotoras regionales, que hasta ahora no tenemos. Por eso es que no, todo el canon, sobre canon no se ve, no tenemos liderazgo. Los mismos gobiernos regionales tienen solamente casi de pantalla los consejos regionales, que no tienen mucho poder. Finalmente decide el presidente regional. Entonces, se da cuenta cómo este tema de la división de poderes, de la redistribución de los poderes es fundamental, es muy intrínseco a cualquier tipo de desarrollo regional, anticentralista y democrático, ¿no? Martín, es que estamos así como estamos en el Perú porque hay gente como tú que no quiere ser política, pues.
Yo tengo que sanar por lo menos 5 años. ¿No? Ya que ustedes sabrán que... Al 2030, sí, por favor. No. Sí, yo creo que ahorita me han invitado a un grupo. ¿Ya? Justo mañana voy a dirigir un taller. Voy a dirigir un taller. Hay que trabajar, hay que compartir. Sí, o sea, yo pensaba alejarme, pero digo, ¿qué gano? ¿No? O sea, ya me estoy recuperando. Me alegro. Y en todo sentido, Bienvenido, en todo sentido. O sea, me estoy es. recuperando también de muchos errores que he tenido. Era intolerante, era a veces pedante, he soltado la boca por demás. Entonces yo creo que esto también te enseña a ser moderado, vas madurando. Y sí, me gusta. El conocimiento es poder, Martín. Sí, pero es más poderoso que ese conocimiento, aquel que comparte ese conocimiento. Y además yo soy pues militante y dirigente. Claro que sí. Y tengo el pedigrí, ¿no? Entonces, sí, me estás animando. Ha sido un gusto conversar contigo. Gracias, el gusto es mío. Nuevamente al mundo político. Gracias. Amigos, ha sido la presencia del historiador Martín Romero Pacheco en Prisma Político. Que ustedes tengan una linda noche y que Dios reparta suerte para todos. Hasta mañana.